¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días y muchísimas gracias por la oportunidad. No, qué ocurrencia. Ayer estábamos notificando a nuestros televidentes la preocupación respecto de que 21 universidades en promedio no pueden desarrollar los exámenes de admisión. Yo entendía, aparentemente entendí mal, que era porque fundamentalmente hay problemas con el tema de la virtualidad y que se requiere más bien para este tipo de exámenes la presencialidad. Sin embargo, en una nota de prensa de ustedes, por ejemplo, mencionan que otras 25 universidades públicas sí han realizado, digamos, con normalidad este proceso. Cuéntenos esta problemática, por favor. Sí, muchas gracias. En realidad, las 46 universidades públicas han programado ya sus exámenes de admisión. Lo que nosotros hemos señalado es que 25 ya las realizaron y 21 estarían por realizarlo en las próximas semanas y meses. Sin duda, todo el tema referido a la pandemia ha afectado y eso también ha generado que los calendarios académicos en las universidades se muevan, porque el año 2020... si bien todas las universidades públicas lograron empezar clases, ¿no?, y se superó el problema que había de una probable parálisis del sistema, todas las universidades públicas empezaron clases, pero en algunos casos empezaron con retrasos. Algunas empezaron en abril, otras empezaron en junio, y eso ha generado que sus calendarios académicos se muevan, ¿no? Entonces, lo que nosotros hemos señalado en los medios de comunicación, pero que creo que no se ha digamos, traducido adecuadamente, es que las 46 universidades públicas han programado sus exámenes de admisión, pero 25 ya lo realizaron y 21 están por realizarlo. Y de las 21, 13 lo harían presencialmente y 8 de manera virtual. Qué bueno. ¿Y a partir de qué lo harían presencialmente, considerando que otras todavía lo hacen de manera virtual, por favor? Sí, en realidad ahí nosotros como Ministerio de Educación lo que hemos hecho es ayudar a la triangulación con el MINSA y con las direcciones regionales de salud, que son los que finalmente tienen que ver lo referido a los protocolos para poder llevar adelante los exámenes presenciales en las universidades públicas, ¿no? Entonces acá hay una triangulación entre la universidad pública, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, que finalmente es el ente rector que tiene que ver el tema de la pandemia. Ahora, lo que define básicamente la posibilidad de hacerlo virtual o presencial también tiene que ver sin duda los niveles de conectividad, ¿no? Entonces, hay regiones donde evidentemente por problemas de conectividad no se podría llevar adelante un examen virtual y se tiene que hacer de manera presencial. Y al momento en que la universidad decide hacerlo de manera presencial, tiene que cumplir con todos los protocolos de bioseguridad, ¿no? Entonces, de eso básicamente depende la decisión de la universidad si va por el lado virtual o lo hace de manera presencial, ¿no? Pero está garantizado que todas las universidades públicas van a llevar adelante acá su examen de admisión en el 2021. Muy bien, ustedes también hablaban de la necesidad de un fondo para el tema justamente de los exámenes de admisión. Yo le voy a pedir que nos responda esa pregunta luego de la pausa, si fuera tan amable. Claro que sí. Regresamos. Somos la funeraria Benavides con 55 años de experiencia. Tenemos el personal capacitado para acompañar a la familia en un momento de dolor. Y ahora contamos con un plan accesible. Con 30 soles mensual aseguramos a 7 personas sin límite de edad. Somos la funeraria Benavides, la más humana y solidaria. A su servicio.
Informes 946-351-268 y 994-980-337. ¿Buscas lo mejor para tu hogar? En Plaza Hogar podrás elegir, diseñar y plasmar todas tus ideas. Todo lo que soñaste está en Plaza Hogar. Diseños exclusivos y precios sin competencia. Cómprale al Perú. Ven a Plaza Hogar. La emoción de encontrar lo mejor para tu hogar. Avenida Angamos, 1551 Surquillo. Nueva app de Derrama Magisterial. Maestro y maestra, realiza tus consultas y operaciones en la palma de tu mano. Con el nuevo app Derrama Magisterial podrás realizar tus operaciones en todo momento y desde cualquier lugar. Solicita un crédito, consulta el estado de tu cuenta individual, accede al estado de tus créditos, actualiza tus datos, accede al servicio de asesoría legal gratuita. Ubica nuestras oficinas a nivel nacional. Descárgalo hoy mismo en tu Play Store. Derrama Magisterial, seguridad social para el maestro. Muy bien, seguimos aquí en UCI, un canal inteligente. Esto es Pulso Informativo. Estamos conversando con el director general de Educación Superior Universitaria del Ministerio de Educación, el señor Jorge Mori Valenzuela. Le habíamos planteado la pregunta sobre este fondo que se va a crear o que se está creando justamente para el tema universitario y los exámenes. Adelante, señor Mori. Sí, muchas gracias por la pregunta. En realidad lo que nosotros hemos lanzado como parte del programa PEMESUT que tiene el Ministerio de Educación para poder apoyar a las universidades e institutos públicos de educación superior es que hemos creado un fondo para financiar el diseño y la creación de programas semipresenciales y virtuales en las universidades públicas. Recordemos que como efecto de la pandemia, del proceso de licenciamiento, 6 regiones del país en este momento solo tienen oferta universitaria pública. Entonces, sin duda, el Estado va a tener que invertir mucho en los próximos años para ampliar la oferta de estas universidades públicas de tal manera que pueda dar una mayor cantidad de vacantes y nuevos programas. En esa línea, el Ministerio de Educación ha lanzado un fondo donde las universidades públicas van a recibir financiamiento para la creación de programas semipresenciales y virtuales, cumpliendo las condiciones de calidad que establece la SUNEDU. Ajá. Esa es la razón del fondo, ¿verdad? Así es. Mi pregunta era, lo cual está bien, nos estamos, proyectando a lo que significa la pandemia y estamos considerando la necesidad, así como de presencialidad, de semipresencialidad, la posibilidad de continuar en la virtualidad. Mi pregunta era, en el ámbito de la universidad, que es el asunto, que nos convoca, la virtualidad en las universidades, ¿qué tantos resultados nos ha dado el año pasado, 2020, y ahora en el 2021? Sí, muchas gracias por la pregunta. Nosotros tenemos que diferenciar lo que es la educación remota de emergencia, que es el régimen donde estamos actualmente, de una educación virtual o presencial con condiciones de calidad, ¿no? Lo que nosotros como Ministerio de Educación y la SUNEDU hemos hecho es crear una normativa especial para esta situación de educación remota de emergencia, que lo que hace la universidad es cambiar el switch de lo presencial a lo virtual de una manera de urgencia, pero evidentemente con todas las dificultades y las complejidades que ha tenido, ¿no? El Estado peruano ha dado una normativa y ha dado un financiamiento para la implementación de esta educación remota de emergencia para que la universidad pública y privada, pero para el caso del Estado, por la responsabilidad que tenemos con la universidad pública, para que la universidad pública no se paralice, porque el gran riesgo que teníamos en marzo del 2020 era que ante esta situación, como ha pasado en varios países de la región, la universidad pública no pueda continuar brindando el servicio educativo y la tasa de interrupción o deserción de estudios de los jóvenes se dispare. Entonces, lo que hizo el Estado fue
sacar normativa para la educación remota, financiar equipamiento, conectividad a los estudiantes de menores recursos, capacitación en herramientas digitales a los docentes de las universidades públicas, en fin, toda una serie de mecanismos que permitió que el 100% de las universidades públicas inicien clases en esta modalidad de educación remota de emergencia. Pero como lo decía al inicio de la entrevista, este inicio del 2020 ha sido desigual, es decir, la San Agustín de Arequipa empezó en abril, la San Marcos empezó en junio. Entonces, lo que ha habido es digamos, una desorganización de la planificación académica en las universidades públicas. Y para nosotros, en realidad, por el cálculo que tenemos es que a la universidad peruana por lo menos le va a tomar 2 años después de la pandemia poder atender todas las secuelas que hemos tenido por la pandemia. Hay cosas que hay que rescatar, como por ejemplo que la universidad haya sido capaz de brindar la formación en educación remota de emergencia, pero tenemos dificultades, por ejemplo, para las carreras de medicina, para las carreras de ingeniería que necesitan campo. Entonces, esas carreras que necesitan mucha presencialidad van a tener que recuperar el tiempo perdido, digamos, años después que termine la pandemia. Entonces, el próximo gobierno, digamos, el gran reto que va a tener es atender las secuelas de la pandemia en el sistema universitario. Y por otro lado, para nosotros también es muy importante decirlo, cómo la inversión que ha hecho el Estado, el año pasado invertimos casi 600 millones de soles en este proceso de virtualización de la universidad pública, cómo logramos que las capacidades institucionales que la universidad pública ha construido para esta educación remota de emergencia ya les sirva para ofrecer una educación virtual con condiciones de calidad en un futuro ya de una manera estable, ¿no? Para superar esta situación de emergencia que estamos afrontando como país. Correcto. A propósito del 2020, ¿cuántos chicos dejaron de estudiar en las universidades públicas y no sé si privadas en el 2020? Por favor, si ustedes tienen esa data. Por supuesto. El sistema universitario antes de la pandemia tenía una tasa de interrupción o deserción del 12%, que es una tasa alta, ¿no? Debido a la pandemia, el 2021 subió al 18%, es decir, hubo una diferencia de 6%, pero en el ciclo 2022 ha caído al 16%. Eso en términos de números es cerca de 154.000 estudiantes, de los cuales 30.000 son de universidades públicas y 120.000 es de universidades privadas, ¿no? Entonces, ahora justamente la idea es poder tomar las medidas para que ese porcentaje de estudiantes que han interrumpido su estudio en el 2022 pueda ser recuperado el 2021-1, ¿no? Y para eso hay una serie de mecanismos como la beca continuidad que ha dado el Ministerio de Educación, el financiamiento de la conectividad. Estamos dando cerca de 66 millones para contratar planes de datos a estudiantes de menores recursos y una serie de medidas que las propias universidades públicas y privadas tienen que dar para lograr recuperar estos estudiantes del 2021. Muy bien, última pregunta. La virtualidad del 2020 en cuanto a la enseñanza en el ámbito de la educación escolar y también universitaria no es la virtualidad del 2021 porque esta, digamos que está más empoderada, está más cuidada, más trabajada, si cabe el término. Entonces, eso es lo que se pretende y seguir mejorando, por supuesto, la educación virtual escolar y también, sobre todo, la universitaria. Pero digo, en esa lógica, ¿por qué varios países de Europa y algunos de nuestra región insisten y desarrollan ya su labor de enseñanza en la educación escolar y también en la universitaria de forma presencial? Yo lo que creo es que en realidad lo que ha hecho la pandemia es acortar distancias con un futuro que ya se veía venir, ¿no? La virtualidad, digamos, en algunas carreras y algunos programas específicos ya era una realidad, ¿no? Pero también tenemos que reconocer, y voy a hablar desde el ámbito universitario, digamos que es mi competencia, es que no es lo mismo enseñar virtualmente administración o derecho que enseñar medicina, ¿no? Entonces, dentro del propio ámbito universitario hay carreras cuya virtualización va a poder ser mucho más rápido que otras
y que va a poder mantener la calidad y las condiciones de calidad que establece la SUNEDU, porque la propia naturaleza de la carrera lo permite así. Mientras que hay otras carreras, como le menciono, sobre todo las vinculadas a ciencias de la salud o vinculados a ingeniería, cuya virtualización tiene una dinámica diferente, ¿no? Entonces, donde la presencialidad de todas maneras es parte, digamos, de la garantía de calidad de esa formación, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, el reto que tenemos por delante, como usted muy bien lo ha señalado, es cómo logramos, por un lado, atender las secuelas de la pandemia, que hay que hacerlo y eso nos va a tomar por lo menos 2 años más, pero por otro lado, cómo convertimos esto en una oportunidad para lograr virtualizar la oferta universitaria en, digamos, en la lógica de los estándares de calidad que a nivel internacional se observan, ¿no? Muy bien, clarísimo, señor Mori. Ha sido muy amable, muchas gracias y estamos en contacto.